Bueno, la idea es que hablemos un poco de la historia del HIV para los que recién se suben en esta aventura y haciendo un paralelismo con tu vida. Entonces yo te voy preguntando, vos me vas contestando, puedes ir agregando. No te voy a preguntar por sí o por no. Así que Mejor. empecemos por tu infancia. ¿Por mi infancia? Sí. Bueno, yo nací hace muchos años. Hice la escuela primaria, hice toda mi educación en la educación pública. Fui primero a una escuela que se llamaba Presidente Quintana. Cuando terminé tercer grado, en aquella época separaban a los varones de las mujeres. Entonces, a partir de cuarto grado tuve que ir a la escuela Presidente Roca, la que está al lado del Teatro Colón, una escuela que seguramente habrá pasado 1000 veces por ahí, una estructura antigua así, de estilo romano. Y luego fui al Colegio Nacional número 2, Domingo Faustino Sarmiento, y estudié medicina en la UBA. Y había, porque, digo, ¿qué fue lo que te hizo ser médico? ¿Había médicos en tu familia? ¿De dónde sale Vías a medicina? Sí, había un tío, hermano de mi padre, que era profesor de clínica médica en la UBA. Y era la figura respetada, era el único universitario de la familia. Igualmente yo estuve hasta el último momento dudando entre ser médico y abogado, esa es la verdad. Te hubiera ido bien. Me hubiera ido mejor seguramente, Sí. pero no quise ser abogado porque tenía la visión en aquel momento, un poco estrecha de lo que es ser abogado, que iba a tener que defender culpables, que tienen derecho a defenderse. Sí. Pero yo no me sentía en condiciones de hacerlo, no tenía la visión. Mi hija menor es abogada ahora, trabaja en derechos humanos, no tiene nada que ver con eso, pero en aquel momento dudé y bueno, dije, bueno, voy a estudiar medicina. Y creo que estudié medicina por la misma razón por la que estudiaste vos y la mayoría de la gente, que es un poco un sentido solidario y reparatorio de ayudar a los demás. Creo que todos tenemos un poco de eso, ¿no? Y después, bueno, haces la facultad, la UBA, sabemos cómo sigue ahí la historia. Yo era practicante, en esa época existía el practicantado. A partir de que quinto año podías entrar como practicante, que era por supuesto un puesto de guardia, digamos. Sí. Yo era practicante en el hospital israelita y había un practicante mayor, que era como el jefe, como el que sabía todo, que se llamaba Fernando Sabio Paz, y él entró como residente al Fernández. Entonces cuando yo termino mis estudios, que los terminé con 6 meses de demora porque hice el servicio militar, o sea, eso para darle una idea a la audiencia con el dinosaurio con el que están hablando. Bueno, Fernando me dijo, ¿por qué no te venís a Fernández? Entonces yo fui como una figura ilegal que es pre-residente. Yo era una especie de concurrente sin cargo durante 6 meses, y cuando llegó el momento de dar el examen, di el examen. En aquel momento había entrevista también, no sé, creo que ahora no hay entrevista calificatoria, pero en aquel momento había una entrevista calificatoria. Los jefes ya me conocían y entonces entré al Fernández como residente. Hice mis 3 años ¿Residente de terapia? No, residente de clínica. Hice mis 3 años de residente de clínica médica. Después de rotar por terapia empecé a hacer guardias en terapia, esas guardias que ahora se puede contar, pero que el titular las cobraba y se las pagaba al reemplazante. Creo que sigue ocurriendo, si no me equivoco. Y empecé a hacer terapia intensiva, empecé a trabajar en terapia intensiva en algunos lugares privados, como el Sanatorio Finoquieto, la Clínica del Sol. Y cuando terminé la residencia, a pesar de que me habían votado como instructor de residentes, era una época muy turbulenta. Te estoy hablando del año 76, poco antes del golpe de Estado. Y los jefes decidieron que yo no era una figura adecuada porque yo estaba en la Federación de Residentes, tenía fama de subversivo. Molesto. Entonces, eligieron a otras 2 personas como instructor y como jefe. Así fue muy característico. Yo saqué 10 votos, la segunda sacó 9, otro sacó 3 y otro sacó 2, y quedaron como instructor el que sacó 3 y como jefe el que sacó 2. Ahí decidí mudarme a terapia intensiva, y el año siguiente, en el 77, me fui al Muniz a hacer el curso de médico especialista. Me anoté para el curso junto con otros 2 médicos del Fernández de aquel momento. Y ahí, perdón que te interrumpo, ¿qué hace la terapia intensiva que vos digas, no, infectología? Porque me interesaba mucho, durante la carrera fue la materia que más me gustó. Es sin duda la disciplina dentro de la medicina que tiene más componente social, que tiene más componente, digamos, que tiene que ver con el entorno, con las condiciones de vida de la gente.
Y bueno, dentro de terapia me interesaban los pacientes con sepsis, mucho más que los ACVs y los infartos y cosas por el estilo. Así que decidí ir a hacer el curso. Fuimos 3 del Fernández, Pía Cresto, Miguel Díctar y yo. Solamente aceptaron a Pía Cresto, a Miguel y a mí no nos aceptaron. En aquella época el Muniz era un poquito cerrado en ese sentido. Y yo le pedí permiso, le dije a Miguel, digo, pidamos permiso para quedarnos como observadores. Por ahí se abre una vacante y podemos entrar. Fuimos como observadores, no faltamos nunca y en un momento abrieron la puerta y dijeron, bueno, pueden quedarse como cursistas. Así que estuvimos ahí cursando durante los 3 años que duró eso. Y después volví al hospital, hacía las guardias y volví al hospital de terapia y ahí ya volví con mi título de infectólogo. Entonces ahí empecé a... Y ahí te interrumpo, bueno, te voy a interrumpir todo el tiempo. Sí, sí. Maestro que admires de esa época. ¿Perdón? Maestro que admires ahí de esa época. Sin duda, Paco Maglia. Paco Maglia sin duda ha sido maestro, no solo maestro en lo médico, sino en lo humano, ¿no? Es decir, un tipo que, digamos, si a alguien le debo mi formación profesional es sin duda él. He tenido muy buenos profesores, es decir, ha habido otra gente muy valiosa, inclusive durante la carrera, pero la influencia que tuvo Paco en mi formación es inigualable. Sí. El auditorio de la Fundación Gospel se llama Auditorio de Paco Maglia, en homenaje a Paco. Entonces era lindo homenajearlo en esta entrevista, ¿no es Sí. cierto? Porque bueno, para todos ha sido una figura. Pero y ahí volvés al hospital. Vuelvo al hospital. ¿A dónde? Vuelvo al hospital a terapia intensiva, pero empiezo a recorrer los servicios a informar que hay un infectólogo en el hospital. Y que si tienen algún caso, que me avisen. Andaba con lo que en algún momento se recordaba con la famosa libretita de hule, en la cual anotaba. Que más que una libretita eran unos papelitos arrancaditos, cordaditos. No, era una libreta, la tengo todavía. Lástima, mira, no la tengo casi, no tengo. Era un documento fuente. El documento fuente. Iba anotando y iba a los servicios de cirugía, de traumato, de terapia, de clínica, y organicé un curso de uso racional de antibióticos, organicé otro curso de infectología en el Hospital General. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 79. Bueno, la vida transcurría más o menos con cierta tranquilidad dentro de lo que se podía pensar en aquella época, que teníamos situaciones difíciles en el hospital. Y eso ya como que es un hito en la infectología, porque hasta ese entonces, la infectología fuera del Muñiz, no había otro hospital que tuviera. Solo los hospitales pediátricos tenían infectología, o sea, el Niños y el Garrahan. Y no sé, la verdad que te quiero ser injusto, no sé si Casa Culan tenía infectólogo o no, pero en los de adultos no existía la infectología. No había infectología en el Hospital General. Y yo estaba convencido que tenía que haber, porque bueno, por razones que no necesito explicarte vos. Y todo transcurría más o menos así, con interconsultas, con cursos, con actividades, empecé a tener actividades con los residentes. Y un día estaba haciendo un asado en el Club de Médicos Municipales y se me acerca el doctor Besares, que era hematólogo del hospital. Me dice, mira Pedro, se enteraron en la Academia Nacional de Medicina que hay un infectólogo y preguntan si estarías dispuesto a ver los neutropénicos febriles. Por supuesto que sí, le dije, sí, que los manden. Y así empezaron a llegar los neutropénicos febriles. Venían 2 o 3 veces por semana la gente de la academia a ver sus pacientes. Y entonces eso llevó a que en el año 82, cuando ellos reciben un paciente inmunocomprometido que venía de Estados Unidos, un dentista, que digamos, nos llamó la atención cuando lo conocimos, que lo primero que nos dijo que era un chico que tenía sexo con otros varones. Caramba, qué cosa, ¿no? Es decir, decirlo así en aquel momento para uno que no estaba, digamos, preparado ni que... Y aparte que no preguntábamos, porque claramente no preguntábamos de la vida privada de nadie. No, porque además en la facultad nunca nos habían enseñado a hablar de la actividad sexual, digamos, de la vida sexual de los pacientes. Bueno, el caso es que cae este paciente, que estaba con una neumonía muy severa, lo tratamos con keflingenta, como correspondía tratar una neumonía. Era una neumonía intersticial bilateral que hoy cualquier residente primero reconocería como una neumonía por neumocitis girovesi, pero en aquel momento la verdad que no lo sabíamos. Perdón audiencia, no existía internet.
Claro, bueno, yo pensaba eso, digo, era en la época que uno tenía que ir a leer el New England, el Lancet, a la Academia de Medicina, Bueno, sentarse y leerlo ahí, o fotocopiar en el mejor de los casos. Yo por esa época hice mi tesis de doctorado sobre hígado de sepsis, pinchándole el hígado a los pacientes en terapia intensiva, con todo en orden, con comité de ética, con consentimiento informado y todo lo demás. Pero para ocultar la bibliografía había que ir a la Academia Nacional de Medicina, pedirla, si tenías la suerte que la revista estaba, te decían... Y que no había alguien leyéndola en ese momento, sí, si no había que terminar. Te hacían la fotocopia ahí, si no tenías que pedirla, tardaba 15 días en llegar. Yo recuerdo que escribí mi tesis de doctorado en una máquina de escribir Olivetti, que era de mi viejo, porque tampoco existía la computadora. No, claro. Entonces, Es que yo pensaba eso cuando estaba preparando más o menos las preguntas. ¿Cómo te enteraste que existía el HIV? Ya va. Déjame terminar un poco esta historia de la tesis de doctorado porque creo que es ilustrativa. Yo escribía, ¿no? Escribía a máquina y iba juntando las páginas. De repente me llegaba una cita y tenía que cambiar un párrafo de 3 páginas antes. Entonces hacía el copy-paste, es decir, ¿qué hacía? Le sacaba fotocopia a la página, recortaba el párrafo, escribía el párrafo de vuelta, lo volvía a pegar con cinta scotch invisible y hacía un verdadero copy-paste. ¿La tenés? ¿Esa? ¿El original de esa? Sí, esa la debo tener acá. Bueno, así escribí la tesis de doctorado. ¿Cómo me enteré que existía el HIV? Cuando se murió ese paciente, se me murió como incomprensible. Tenía herpes labial, tenía candidiasis oral. La verdad que yo no sabía en el año 82 de la publicación del año 81 en el New England y primero en realidad en el MMWR, el boletín del CDC, sobre los casos de ese nuevo síndrome. No estaba enterado. Pero apareció un segundo caso, un chico que era bailarín del Teatro Colón, que había estado en Brasil y que tenía una criptococosis meningio. Cuando viene la gente de la academia de visita, Salvador Bruno, que era un oncólogo que estaba en ese grupo, escucha que yo estoy hablando con Héctor Pérez sobre ese paciente. Dice, disculpen, no me quiero meter, pero yo vengo recién del Congreso de ASCO, de la American Society of Clinical Oncology, y hay una enfermedad que le da a los gays. Fíjense si no se trata de eso. Y ahí nos lanzamos a buscar y ahí nos enteramos y vimos que algo estaba pasando. Ahí yo le propuse a Héctor juntarnos con Guillermo Muchinic, que era el jefe de virología de la Academia de Medicina, para ver si podíamos armar un grupo de estudio. Te confieso, María José, no con la idea de que estábamos frente a una epidemia sino juntar 5 casos para publicar. Claro, sí somos. Teníamos 2, juntamos 3, 4 casos más y publicamos. Y así se formó el primer grupo de estudio, en el cual estaba también el doctor Cordero de dermatología de clínicas, estaba María Elena Esteves, que era inmunóloga de la academia, estaba Cristina Caglione del grupo de oncología, oncohematología de la academia también, estaba Héctor, estaba yo, no quiero ser injusto, alguien más debía andar por ahí, pero bueno, ese grupo se disolvió en poco tiempo porque teníamos algunas diferencias. Por ejemplo, la doctora Esteves, que ya falleció, pobre, decía que esta era una enfermedad para los inmunólogos, que los infectólogos no nos teníamos que meter. Y yo trataba de explicarle que los infectólogos teníamos algo que ver con esto, porque la gente se moría de infecciones oportunistas. Pero bueno, así que ahí empezó, transcurría más o menos tranquila la vida en relación a eso. Un caso, otro caso, un caso de Ateneo General del Hospital, llamativo, curiosidad médica, digamos, ¿no? Ahí todavía no había empezado el consultorio. No. Eran los que caían internados. Claro, exactamente. Y eran todos pacientes que lamentablemente se ponían al poco tiempo. Era una época, relativamente fácil comparada con la época que vino después. Porque la época que vino después, cuando empezamos a hacer diagnóstico por el test de ELISA, empezamos a conocer pacientes que estaban bien y se deterioraban ante nuestros ojos. Llegaban, conocíamos a la familia, conocíamos a la pareja, venían a fin de año con una botella de vino, con un chocolate, con un regalo, y vos veías cómo se iban deteriorando y se te escurrían de las manos. Yo recuerdo que yo recetaba un polivitamínico que se llamaba Stress Tabs. Sí, me acuerdo. Porque decía, refuerza el sistema inmunológico. No porque yo lo creyera, pero para que la gente se fuera con una receta, ¿no? Con algo, como decir, bueno, te doy el diagnóstico y algo. Y contar la historia de lo que pasaba con las historias clínicas en esa época, que en realidad era un consultorio compartido. Cuando empiezan esos pacientes, como decís que ya teníamos test. Antes pasó otra cosa, porque ¿por qué cerró el consultorio?
En el año 85 se muere Rock Hudson. Rock Hudson era un actor, las generaciones jóvenes no lo conocen, pero era un actor muy famoso, muy fachero, se muere de SIDA. Y su íntima amiga Elizabeth Taylor, que era otra actriz muy famosa de esa época, sale públicamente a hablar del tema de que hay que luchar contra el SIDA, que está devastando a la gente, etcétera, etcétera. Eso rebota en los medios locales y yo llego un día al hospital, una mañana, y se te llaman de dirección. Y en la puerta había un montón de canales de televisión, había reporteros. Yo dije, hay alguno que chocó el Libertador y que trajeron para acá algo famoso. Me dice, Pedro, tenés que salir a hablar con la prensa. Le digo, ¿con la prensa? ¿Yo por qué? Si es por la enfermedad esa que vos atendés. Digo, pero yo no. Dice, mira, salí porque si no, palabras textuales del señor director de aquella época, va a salir cualquier boludo a decir cualquier cosa. Cualquier cosa mejor que salga. Salí y ese fue el debut con la prensa. Creo que fue con Crónica, no sé, con alguno de ellos. Al día siguiente teníamos una cola de más o menos 200 personas. Éramos 3 para atender. Estaba Héctor Pérez, Arnaldo Casero y yo. Me acuerdo que fui a una librería que estaba en la esquina, donde ahora hay un bar, donde tomamos un café el otro día. Había una librería en la esquina. Y compré un talonario. Dije, miren, le voy a dar un número a cada uno, vamos a atender a todos. Ese día nos fuimos como a las 4 o 5 de la tarde, que no era el horario que nos quedábamos en aquella época. Y atendimos a todos. Y era mucha gente asustada por la novedad, digamos. En un consultorio prestado. Porque el consultorio era de dermato. El consultorio era de dermatología, que gracias a la gestión del doctor Bigliola, que era el jefe en aquel momento, y de Eduardo Rodríguez, que después fue el que lo sucedió, nos prestaron el consultorio, porque hubo algunos colegas que cerraron sus consultorios, porque no querían que esos pacientes contaminaran los consultorios. De ahí surgió, en algún momento, ante el crecimiento de la demanda, la idea de que necesitamos tener un lugar propio de atención, pero ese es otro tema que seguramente hablaremos después. Sí. Y bueno, contamos, vamos a dejar el suspenso. ¿Qué era lo que pasaba para atender ahí en privacidad y qué pasaba con las historias clínicas? Bueno, pasaban dos cosas. Primero... Digo porque es interesante lo que fue la reacción del resto, ¿no es cierto? Porque, bueno, una de las preguntas que mandaron fue ¿por qué vos decidiste como embanderarte con esto? No, yo no decidí... ¿Y cómo, o sea, vos tomaste la posta y cómo reaccionó el resto? Yo no decidí embanderarme, yo simplemente, hice un análisis muy sencillo. Esta es una enfermedad infecciosa, yo elegí ser infectólogo, no puedo elegir a qué pacientes con infecciones atiendo y a cuáles no. Si decido no atender pacientes con HIV, tenía que cambiar de especialidad. Me dedicaba a hacer oftalmología o cualquier otra cosa. No me embanderé, en ningún momento dije, esta es mi causa o algo por el estilo. Simplemente nos tocó atenderlo y hay que hacerlo. Entonces empezamos a atender en los consultorios, teníamos historias clínicas. En el año 86 yo voy al Congreso Mundial de Infectología en Múnich. Cuando vuelvo, con cara de espanto, Casero y Pérez me dicen, nos robaron las historias clínicas. Las teníamos guardadas en un locker, como los lockers que hay en cualquier club. Habían violado el locker y habían desaparecido 400 historias clínicas. Nos agarró un pánico total porque las historias tenían nombre y apellido. Y decían, Juan Pérez, categoría de riesgo homosexual, como se decía en aquella época, ¿no? Que hoy lo llamamos políticamente correctamente hombres que tienen sexo con hombres. Bueno, pensamos que podía ser una cosa de querer pedirnos plata a cambio o de difundir los nombres, no, destruyeron las historias porque querían que nos fuéramos del hospital. Nos cae un día una prohibición, llegamos un lunes y nos avisan que no podemos internar más pacientes en el hospital. Entonces hoy pregunto por qué. En clínica médica me dicen que es orden de la dirección. Voy a hablar de la dirección, me dijeron es un pedido de clínica médica. Recuerdo que un jefe de clínica, de cuyo nombre me olvidé, no lo vamos a decir. Me dijo, mira Pedro, no es nada personal, yo te tengo mucho aprecio, pero yo soy padre de familia, tengo hijos, y vos traes homosexuales y drogadictos. Yo dije, mira, quédate tranquilo, yo también tengo hijos, y ni la drogadicción ni la homosexualidad son enfermedades transmisibles, así que no te vas a llevar a tu casa. Claro. Pero no fue un argumento suficiente. Entonces le pedí permiso al director para ir a hablar con el secretario de salud. En aquella época no había ministerio en la ciudad, había la secretaría. Lo voy a ver al secretario de salud y me dice, doctor, no hagamos problema, le doy una sala en el hospital Muniz. Le digo, no, yo creo que es una patología para atender en el hospital general. Esos pacientes tienen necesidades de oftalmólogo, dermatólogo, proctólogo, etc. Me dice, bueno, pero no lo va a poder atender ahí.
Bueno, en aquella época gobernaba el radicalismo en la ciudad. Y como siempre pasa en los partidos políticos, había divisiones. Y la Comisión de Salud del viejo Consejo Deliberante, que hoy se llama legislatura, estaba dirigida por un sector del radicalismo que estaba enfrentado con con el secretario de Salud. Entonces sacan una resolución en la legislatura por la cual se designa al Hospital Fernández como centro de referencia para inmunodeficiencias. Dijimos, bueno, ya está, la ganamos. Eso era por un contacto que tenía casi, no me acuerdo. Cuando sale una disposición de la legislatura del Consejo Deliberante hay que reglamentarlo. Entonces el secretario de Salud la reglamenta diciendo: créase en el Hospital Fernández el centro de referencia de inmunodeficiencias, con excepción de las de origen viral. O sea, entonces, podíamos atender inmunodeficiencia primaria, síndrome de Wiskott-Aldrich. Claro, pero HIV no. Claro, hipoglobulinemias, ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasó? En ese momento lo que hicimos fue decir, bueno, la previsión era atender casos de SIDA, no decía nada de pacientes con HIV. Entonces le pedimos a la jefa de laboratorio, que era la doctora Sara Kaufman en aquel momento, la jefa de laboratorio de bacteriología, que los informes de los diagnósticos microbiológicos los pasara verbalmente, no los pasara por escrito. Entonces teníamos internados pacientes con HIV con fiebre, que sabíamos que era una criptoglucosis, pero como no estaba el diagnóstico, lo mantenimos así. Nunca se levantó una prohibición. Está claro que estás atendiendo pacientes. Está fuera de la ley. Está fuera de la ley. No creo que te lo vengan a reclamar. Pero, ¿qué pasó? Empezaron a llegar casos de personal del hospital, familiares de personal del hospital, médicos del hospital, enfermeras del hospital, y llegó la primera mujer embarazada. Una mujer embarazada que se atendía en el Hospital Muniz, que no la quisieron recibir en otros hospitales. El jefe de obstetricia del hospital, el doctor Uranga Imas, dijo: hay que hacerse cargo, yo voy a hacer la cesárea, porque en ese momento era cesárea, claro, cambiante de parto vaginal. Yo voy a hacer la cesárea, ¿quién me acompaña? Y bueno, lógicamente si va el jefe, hubo 2 o 3 que lo acompañaron. Ese día se cerró el piso de quirófanos, exclusivamente para esa paciente. Todo el mundo estaba vestido como astronauta, como para atender ébola, más o menos, ¿no? Claro. Como vimos después que hubo que vestirse así para los presuntos casos de ébola. Nació un bebé normal, digamos, no pasó absolutamente nada. Y recuerdo que una mucama de las que hacen la limpieza me dijo: doctor, la paciente que está en la cama de 4.000 no sé cuánto, ¿tiene SIDA? Digo, no tiene SIDA, es una señora que tiene HIV y que dio a luz un bebé. ¿Por qué no parece? Claro, parece normal. Claro, sí. Pero era una persona normal. Claro, no tiene calle, sí. Bueno, ahí se abrió la puerta, digamos, definitivamente ya nunca más se hicieron cuestión por la internación. Pero siempre pasa eso. Tiene que ser alguien de adentro de casa para que la puerta se abra. Claro. En las familias también pasa. Pero, cuando hay alguien adentro de casa es más fácil. Pero María, a vos te habrá pasado con muchos pacientes que atendiste que vienen familiares y te dicen: yo nunca pensé que en mi familia iba a pasar una cosa así. Totalmente. Yo mismo discriminaba. Bueno, totalmente. Esa que vos contás, esa era de ustedes, ¿no? Era la patota rosa. Bueno, esa es otra... La conocía patota rosa. La conocía patota, claro. Llegábamos al café del primer piso, entrábamos a tomar un cafecito a media mañana. Uy, cuidado, mire la patata rosa, guarden. Era un chiste amistoso, sí, ¿no? Pero se guarda una distancia. Pero por si acaso nos llamaban así. Cuando nos robaron las historias clínicas, volviendo al tema de la patata rosa, no tuvimos más remedio que llevarnos las historias clínicas a casa. Empezamos a hacer historias clínicas de vuelta y esas bolsas de lona que te dan en los congresos, nos íbamos cada uno con 2 bolsas que nos cargaban. Chicos, van al supermercado, nos decían. Bueno, hasta que un amigo mío, que ya falleció, pobre, que era gerente de recursos humanos en un banco, cuando le conté la historia me dijo: mira, en el banco hay cajas fuertes que no se usan, si querés te regalamos una. Y bueno, trajeron lo que fue entrar a esa caja fuerte, María, no te puedo explicar. Vinieron 6 operarios con sogas de esas que sirven para bajar persianas. ¿Y qué le entraron por la puerta principal del hospital? No, lo entraron por la puerta de Cabello. Cabello es. La de atrás es Cabello. Y después se hizo el hospital de día alrededor de la Bueno, puerta. no, primero. Ya estaba. No. Primero fue al fondo a Traumato. A Traumato. Y después hubo que moverla cuando finalmente se logró
que es todo otro tema. Ahora hacemos esa armar el historia. hospital de día, hubo que poner primero la caja fuerte y construir el hospital de día alrededor. Y la caja fuerte está hoy todavía, funciona como armario. Exactamente, es un gran armario. Y vos una vez dijiste, con esto cuando empezamos a atender a los pacientes, ¿no? Sobre todo los infectólogos, el HIV nos hizo mejores médicos. ¿Por qué nos hizo mejores médicos? Primero porque nos obligó a aprender a respetar la diversidad sexual, a no juzgar, a entender el drama de lo que es estar enfermo y encima de estar estigmatizado. Porque un tipo puede ser diabético o puede ser epiléptico, pero nadie lo va a acusar porque tiene convulsiones o porque tiene hiperglucemia. En cambio, fulano tiene HIV. Ah, ¿por qué tendrá HIV? ¿Cómo se lo dejó? Ah, Algo habrá hecho. algo habrá hecho. Sí. Algo habrá hecho, que es una frase que nos trata de los peores momentos de la historia argentina, ¿no? Entonces yo creo que nos transformamos en mejores personas por eso, porque amplió nuestra mentalidad, aprendimos todos los condicionantes sociales que hay alrededor de esta enfermedad, ¿no? Y además no es un invento mío, digamos. Jonathan Mann, que fue el creador del Programa Mundial de SIDA de la OMS, que pobre murió en un accidente aéreo unos años después, él decía que había dos fuerzas motrices de la epidemia, el virus y la discriminación. Porque la discriminación obligaba a situaciones como esta que te cuento que pasaron con pacientes míos y que vos tendrás historias a contar iguales o mejores. Una mujer tiene cólico renal, va a una guardia y dice, aviso que tengo HIV y no la atienden. Va a una segunda guardia, avisa que tiene HIV y no la atienden, va a una tercera guardia, no dice nadie y la terminan atendiendo. Entonces se hace que la gente se escondiera, que la gente no quisiera testearse, porque a ver si se enteran que tengo HIV y me echan del trabajo, como sucedió Con los chicos. en la escuela. Yo recuerdo cuando estaba en los 90, estaba Cormillot como secretario de salud del gobierno de la ciudad, la municipalidad de aquella época. Hubo un caso en una escuela en La Boca que apareció un chico con HIV. Y los padres exigían que lo echaran de la escuela. Entonces Cormillot me pidió de que fuéramos juntos para explicarle a una asamblea de padres la situación. Explicamos la situación, Cormillot dijo que no iba a sacar al chico de la escuela. Y me acuerdo que una madre dijo, además de HIV positivo es boliviano, como agravante, ¿no? Claro. Era un agravante. Bueno, de esa asamblea salimos muy bien porque solamente 5 padres retiraron a los chicos de la escuela. Todos los demás padres se la bancaron y obviamente no pasó nada porque no necesito explicarle a esta audiencia que la chilena se transmite por el aire y cosas por el estilo, ¿no? Ahora, vos viste que las epidemias, yo no sé si es por el miedo que le genera a la gente. No es que nosotros no tengamos miedo, porque nosotros también tenemos miedo. Pero se repiten las mismas conductas. Absolutamente. Porque si vos tuvieras que hacer un paralelismo entre lo que nos pasó con el HIV cuando empezó y lo que nos pasó ahora con el COVID. Con el COVID, mira, yo justamente tengo que preparar una charla que vos me pediste para el 1 de diciembre y ahí justamente hablo del paralelismo entre lo que pasó el HIV y el COVID y muestro una foto de un papel pegado en el ascensor de un edificio de departamentos donde había una enfermera que decía a la propietaria o a la inquilina, no sé, del octavo 16, ponele, se le solicita no utilizar el ascensor y los espacios comunes porque representar un peligro para la comunidad del consorcio. Una persona que estaba arriesgando su vida atendiendo pacientes recibía en su edificio la discriminación directa hacia... Totalmente. Y la cantidad por supuesto hubo un montón de gente que trabajó, pero la cantidad de gente que también dijo, yo no puedo atender porque tengo hijos, tengo mi mamá que es mayor. Claro. Ellos volvió a suceder igual, como decías de la patota rosa. Ustedes están haciendo COVID, ¿no? Por las dudas. Sí. Se repite Mira, la historia. En esa época, cuando yo daba charlas, me preguntaban, ¿un médico puede negarse a atender a un paciente con HIV? Y yo le decía, sí puede negarse. Lo que tiene que hacer es colgar el guardapolvo. Porque si yo llamo a un bombero a mi casa y me dice, mire, yo entraría, pero me da mucho miedo el fuego, bueno, flaco, sacate el traje de amianto, sacate el casco y trabajá de otra cosa, porque la sociedad te necesita para estas situaciones. Hubo infectólogos en esa época que no quisieron atender pacientes con HIV. Empezaron mucho más tarde, es cierto, hubo gente que no quiso. Yo creo que se equivocaron, pero bueno. ¿Y cómo sigue? Empieza consultorio a la puerta 11 en ese momento. Esa famosa frase, si tenés amigos que tengan esto que vos tenés,
que vengan a atenderse. Claro, porque pasada el, digamos, el brote inicial post con Hudson, con los numeritos que yo conté, estábamos mañanas enteras y no venían pacientes. Y nosotros le decíamos, si tenés algún amigo que está en una situación similar a la tuya, decirle que venga, sí, para tratar de juntar casos. Nosotros publicamos en el año 87 en la revista Medicina un análisis de 33 casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida en Argentina. Fue el primer trabajo que se publicó de Argentina y juntamos 33 casos del 82 al 87. Hoy cualquiera de los que nos está escuchando tiene más casos en su hospital. Pero bueno, eran esas épocas. Así para los jóvenes, ¿no? ¿Cómo hacíamos en esa época que además que no teníamos internet? No teníamos carga viral y no teníamos CD4. Cierto. Entonces, ahí tuvimos una gran maestra también que nos enseñó cómo revisar a los pacientes y ahí mirando la boca mirábamos más que nada a ver si le calculábamos, ¿no es cierto? Así es, buscábamos candidiasis oral, leucoplasia vellosa, pox molusco contagioso, ese tipo de lesiones. Y después llega el AZT. Bueno, en realidad llega para ir en orden. En el 82 nosotros fuimos los primeros pacientes. En el 83 François Borges-Senussi descubre el HIV, porque hasta ese momento le buscábamos MD, hepatitis B, buscábamos otros virus. En el 84 aparece el test de ELISA, en el 85 la academia empieza a hacer test de ELISA, empezamos a mandar los pacientes para allá, prohíben la llegada de pacientes a la academia porque para las autoridades de la academia eran pacientes no deseables. También, sí. Entonces clandestinamente llevábamos las muestras a la academia, sacábamos sangre en el hospital, le llevábamos a la academia porque en el laboratorio no había test de ELISA. Ahí empieza esa época que te digo de conocimiento a lo largo de los años y ver el deterioro de los pacientes que hacían esa terrible situación del slim disease, ¿no? Del síndrome del acasamiento. El cuadro, ¿te acordás? De Benetton. Claro, ¿Te acordás lo que era ese exactamente, tal cual. Bueno, entonces en el 95 aparece la carga viral. Se publica el trabajo de John Mellors en el Annals of Internal Medicine que muestra que si tenés carga viral alta y tenés CD4 bajos, tu expectativa de sobrevida a 3 años es muy mala. Si tenés carga viral bajita y tenés más de 300 CD4, tu expectativa es mucho mejor, más de 500 CD4. Y ahí empieza una posibilidad de poder monitorear mucho más cercanamente los tratamientos. En el 87, volviendo para atrás, aparece el ZT, milagro, primera droga que tiene algún efecto. Hay un estudio que se publica en el New England también, donde randomizan a los pacientes que estaban con síndrome pre-SIDA, como se llamaba en aquella época, ¿no? El complejo relacionado al SIDA, que no estaban excesivamente enfermos, pero estaban ya con sintomatología. Se los randomiza a recibir AZT o placebo. Y el DSMB para el estudio, porque una de las ramas le iba muy mal. En la que le iba muy mal era la que estaba con placebo, la otra estaba mucho mejor, tenían menos mortalidad y menos incidencia de infecciones oportunistas. Lamentablemente duró poco tiempo. ¿Por qué? Porque rápidamente el virus se hizo resistente. Empezaron a aparecer otras drogas, entonces empezamos a hacer monoterapia secuencial. Le agregábamos a la ZT, le agregábamos DDI, o usábamos 3TC, o usábamos D4T con 3TC, íbamos cambiando. DDC, por supuesto. Apareció la nevirapina, le agregamos nevirapina. Bueno, esto era, como yo les llegué a explicar a los chicos en esa época, era como enfrentar a un boxeador del tamaño de Mike Tyson y ponerle un petizo por vez que le pegaba, le lo volteaba, le ponías otro petizo y lo volteaba, hasta que en el año 96... Y con una toxicidad que tenían las drogas. Por supuesto, y además hablando de tratamiento estándar que se instalan en el 96, que es AZT, Testacetrinavir, eran 20 comprimidos por día, en 3 tomas, con 1 hora de ayuno previo, sí, 1 hora de ayuno previo y 2 horas de ayuno posterior, y además 1,5 litro de líquido adicional para tratar de reducir el riesgo de cólico renal, además del trastorno de la fanera, de la piel, la intolerancia digestiva, la diarrea, etc. Había que ser muy agotador para poder hacer ese tratamiento. De hecho, los pacientes que sobrevivieron de esa época son los que pudieron aguantar ese tratamiento. Sí. En paralelo a esa que nos vienen todas estas drogas, los inhibidores de la proteasa, vos empezás a viajar a los congresos internacionales. Sí, en el 86 viajé por primera vez. ¿Quién fue tu primer celebrity crush? Así que dijiste, uy, a ver, está acá. En el 86, en el Congreso Mundial de Infectología, me acuerdo que estaba Rudy Lutti, que en aquel momento era un médico suizo muy destacado, que después se fue como
esfumando de la escena. Estaba este hombre que trabajaba en endocarditis infecciosa, que fue un tema que siempre me interesó también, que no me acuerdo ahora el nombre. McCracken. ¿Eh? McCracken. McCracken. Estaba McCracken, es decir, Sí. escucharlos era, bueno, había especialistas en sepsis, etc. El primer congreso vinculado con el HIV que yo voy es el año 87, que fue el Congreso Mundial de SIDA, que se hizo en Washington. 2.500 personas. Viene a inaugurarlo el vicepresidente Bush en aquel momento, y para mí es total sorpresa, se levanta un grupo de gente y empieza a buchearlo y a chiflarlo. Aparecen los monos de seguridad para rodear al presidente. Se decía, ¿qué está pasando acá? Era gente de la comunidad que protestaba porque no había suficiente incentivo. No tenía acceso, claro. No, porque no había suficiente incentivo a la investigación, decían ellos, y seguramente tenían razón. Ahí fue donde aprendí que había un componente en la lucha contra el SIDA, que eran las personas afectadas por la patología con riesgo de contraerla, ¿no? Y a partir de ahí, hasta ahora, participé en todos los congresos mundiales de SIDA. Después se empezó a aparecer el CROI, el Congreso de Retrovirus, que en los últimos 30 años se hace todos los años en el invierno del hemisferio norte. ¿Y vos te acordás la primera vez que vos presentaste en uno de esos? La primera vez que yo presenté, es decir, la primera vez que yo presenté en un congreso fue en el Mundial de Infectología en Río de Janeiro en el año 77, que me tocó presentar un trabajo sobre sepsis estafilocóxica a las 3 de la tarde de un día soleado. Había 3 personas en el estrado, digamos, había 3 personas en el salón. Pero igual ahora mejoraste, porque ahora llenás estadios. Sí, ahora llenás. Yo muy nervioso porque tenía que presentar en inglés por primera vez, y estaba Laura Starlova, que era la presidenta de la mesa, y 2 personas del público y yo. Bueno, esa fue mi primera presentación. Después ya, digamos, presentación formal, más allá de presentar algún trabajo, de hacer pósters, que esa es otra historia, ¿no? De cómo hacíamos los pósters en la época que no existía el juego. Pero bueno, con todo el servicio lleno de papeles, todo el piso. Sí, por supuesto, cartulinas pegando, etcétera. Bueno, te decía, la primera presentación formal a la que me invitan es en el año 2000, en el año 98, perdón, en el Congreso Mundial de SIDA de Ginebra, que tenía que hablar en un salón ante 2.500 personas. ¿En inglés? En inglés. Yo había estudiado inglés de chico y después nunca más estudié inglés. Así que tuve que ir haciéndolo de a poco. Recuerdo que ese año fue el lanzamiento de la nevirapina en Europa. Y lo invitan a Julio Montaner, que había sido el autor del trabajo Inca, que mostró que la terapia triple con nevirapina funcionaba mejor que la terapia doble. Y Julio me invita a hablar en esa reunión. Entonces yo voy, escribo el discurso, escribo la presentación y leo. Cuando termino le digo, Julio, decime cómo estuve, porque ahora en el mes de julio voy a tener que hablar. Me dice, mira, lo que dijiste está bien, pero fue aburridísimo porque leíste. No tenés que leer. Digo, ¿cómo no voy a leer si yo manejo inglés apenas? La gente sabe que no es tu idioma original, claro. Va a entender, vos manejate con las diapositivas, y bueno, efectivamente me lancé, hice mi presentación ahí, y después ya siguió la historia, ya después me tocó hablar en 2 sesiones plenarias, presentar trabajos, etcétera, pero eso ya es parte de la historia más contemporánea. ¿Por dónde la dejamos la historia? No me acuerdo. Estábamos por el Indinavir, hasta ahí algo ya. Claro, en el año 96 aparece la terapia triple, la terapia HART, digamos, la terapia altamente eficiente, a través de 2 trabajos, AZT de nevirapina por Julio Montaner y AZT-TC Indinavir a través de Roy Gulick. Presentan esos 2 trabajos en el Congreso de Vancouver, y ahí nace la terapia interretroviral de alta eficiencia, que después se va a ir transformando en, por supuesto, los tratamientos más modernos que tenemos ahora, hasta llegar inclusive a la terapia doble. Para vos, el hito, digamos, antes y después en la historia del HIV, ¿cuál es? El año 96, sin ninguna duda. La diferencia entre la vida y la muerte para nuestros pacientes. Lo que pasa es que después hubo varios hitos. La simplificación, la aparición de los inhibidores de la integrasa, por ejemplo, cambió completamente la historia. Inhibidores de la proteasa mucho mejor tolerados, como el darunavir, porque pasamos en el medio del indinavir al indinavir de tonavir, de ahí pasamos al caletra, el lopinavir de tonavir. Muy buena droga, muy potente, pero muy difícil de tomar, con mucha intolerancia, trastornos lipídicos, intolerancia digestiva. Después pasamos en el medio salteamos la presidencia de la IAS, contemporánea a esto, antes de las integraciones. En el año 96, justamente, me eligen
porque digamos, el Consejo Directivo de la IAS tenía en aquel momento 5 representantes por región. Me elige como uno de los representantes de América Latina. Estoy por 4 años allí, hasta el año 2000. Me toca, digamos, la posibilidad de reelección, me reeligen, y en el año 2004 me presento como candidato a presidente y pierdo la elección. No, en el 2002 me presento como candidato a presidente y pierdo la elección con Helen Gale, que era una mujer norteamericana, afroamericana, digamos, que tenía todas las condiciones para ser elegida por ser norteamericana, por ser la primera mujer y por ser afroamericana, ¿no? Y tenía sus méritos académicos desde ya. Sí, sí. No estoy diciendo que no lo merecía. Y en la próxima elección me presento yo y no se presenta nadie más. Y entonces soy presidente del año 2006 al 2008. Y me toca presidir el Congreso de Sydney del 2007 y el Congreso de México del 2008. Y después quedé como past president, porque vos sos presidente electo, presidente del ejercicio y past presidente. Así que estuve 14 años en el Consejo Directivo de la IAS. De tu vida así, de esa parte de la vida académica, digamos, de la IAS, ¿qué es lo que más te gustó hacer de todo eso? Mira, de todos esos organismos por los que pasaste, sí, que no vamos a tenía decir mucha adrenalina, porque cuando me elige presidente de la IAS, el 4 de enero del año siguiente, tengo que viajar a Ginebra y me entrevisto con la que era en ese momento directora de la Organización Mundial de la Salud, con el director de Lucía, con el embajador del Vaticano en Ginebra, con el cual tuvimos una muy interesante conversación sobre el tema de la prevención, que yo decía, ¿por qué la Iglesia se opone al uso del preservativo? Dice, ¿usted no escuchó al Papa alguna vez hablar en contra del preservativo? Digo, no, la verdad que no. Bueno, no hemos dicho nada sobre eso. Digo, pero hay muchos de sus obispos y sacerdotes que lo dicen. La posición oficial de la Iglesia la da el Santo Padre. Me acuerdo de la conversación en un almuerzo con Father Vitello se llamaba. Tipo re macanudo, muy abierto en su concepción y muy diplomático, ¿no? Sí. Como buen embajador. Tenía mucha adrenalina eso, y el hecho de tener que viajar a muchos lugares, a participar en muchos congresos regionales, etc. Y sentir que de alguna manera podías estar aportando algo. Por supuesto era un cargo, por si algún distraído no lo sabe, un cargo no remunerado. Lo único que me dio en la IAS en aquel momento fue que me pagó un asistente, porque me dijo, ¿quién es tu asistente? Yo no tenía asistente, a día de hoy no tengo asistente, hago las cosas solo. Dice, no, tenés que tener un asistente, nosotros te la pagamos, y me dieron un BlackBerry, que en aquel momento era lo más. ¿Y ahí cuándo fue con la IAS? ¿O vos, o en qué otro organismo que fuiste a África? Me acuerdo también. Yo fui a África varias veces. Fui a África por los congresos, se hicieron ya 3 congresos en Sudáfrica. Fui a reuniones en Ciudad del Cabo, en Botsuana, en Uganda, en Namibia. Fui a Zaire, fui a Etiopía, porque yo, al formar parte del comité de las guías de la OMS, cosa que todavía formo parte, había reuniones que se hacían en los países africanos. Recuerdo que fui a Etiopía, nos habían recomendado no salir del hotel por razones de seguridad, había en aquel momento mucha delincuencia, etc. Claro que llegamos un domingo, llegamos porque yo estaba con Marcelo Wolf, un colega chileno. Digo, Marcelo, no vamos a quedar todo el día acá en el hotel, que además el hotel era, digamos, no te imagines el país, claro. Digamos, ¿no? Había un televisor chiquitito en la sala de estar y nada más. Y digo, mira, ¿por qué no le pagamos un taxi y nos vamos a dar una vuelta para conocer un poco la ciudad? Fuimos, bueno, la gente caminando por las calles, viajando en camiones, en aquella época, no quiero hablar de Etiopía ahora, que capaz que cambió, no lo sé, porque no volví a ir. Hasta que paramos en una esquina que había un policía dirigiendo el tránsito y se me acerca un chico muy que los etíopes son muy estilizados, digamos, ¿no? Pero muy adelgazado, con un ojo medio tapado por, no sé si la tracoma, qué es lo que tenía. Se me acerca a la ventanilla y me dice, hungry, sincerely hungry.
Entonces saqué unos billetes de la moneda etíope que había cambiado en el aeropuerto, y cuando hago eso, se vienen encima, como moscas, como 30 pibes. Y el chofer arranca y me dice, no haga eso nunca más porque nos van a matar. No, esa fue una experiencia terrible. Pero peor todavía fue cuando nos llevaron a un dispensario, a un hospital para lo que sería acá un hospital para tuberculosis. Visitamos el hospital, bueno, estilo de hospital como son los hospitales en Francia, o solían ser por lo menos, como es el hospital Muniz, con jardines en el medio. Abiertos, sí. Abiertos, con pabellones. Llegamos al pabellón infantil y nos reciben dos chicos vestidos con, digamos, ambos, uno de 11 y uno de 13, que lucían perfectamente sanos. Entonces le preguntamos al colega que estaba allí, ¿por qué estaban estos pibes ahí? Dice, estos chicos en realidad están con diagnóstico de tuberculosis, pero ya están curados. Lo que pasa es que no tienen padres, y si el lugar más seguro que tienen para estar es estar acá en el hospital. Entonces le mantenían abierto el diagnóstico para que tuvieran un lugar donde dormir y donde comer. O sea, situaciones que son terribles, tremendas. Terribles. ¿Qué sé yo? En el hospital Lion, Red Lion, que es el hospital más importante de Addis Abeba, nos muestran a un paciente con criptococosis meningia. Estoy hablando de los 90, no digo que eso sea ahora así. El tipo estaba con un suero, digo, ¿le están dando fluoxeticina? No tenemos fluoxeticina. Digo, usa fluconazol, no tenemos fluconazol. No, era una enfermedad terminal. Claro, le digo, ¿qué le dicen a los pacientes? Eso, que es una enfermedad terminal. Digo, tomógrafo, el más cercano en Nigeria, 1000 kilómetros de distancia. Esa era la situación. Terrible. Así que bueno, uno ha aprendido muchas cosas ahí. Totalmente. Si vos pensaras ahora, ¿no? Si uno, como dice Leandro, si cayera el avión narco acá con millones de dólares, y te das millones de dólares para decir, bueno, ¿qué hago para terminar con el HIV? Para terminar con el HIV es una pregunta compleja, porque en realidad con millones de dólares lo que haría es garantizar el tratamiento para los 12 millones de personas que el día de hoy no tienen tratamiento. Profundizaría los planes para diagnóstico temprano, para facilitar el testeo, por un poco lo que vos estás haciendo, Fernández, ¿no? Descentralizar, acercar el hospital a la gente, dado que la gente no viene al hospital, salir a pescar a los pacientes que tienen HIV y no lo saben, se perjudican ellos porque no tienen tratamiento oportuno, se perjudica a la comunidad porque ellos transmiten involuntariamente a terceros, y se perjudica hasta económicamente el país, porque es más caro atender a un paciente con criptococosis que darle terapia antirretroviral para que no la tenga. Así que lo primero que haría sería eso. Para terminar con el HIV invertiría en cura y en vacuna, que son dos temas que están pendientes todavía, que son muy difíciles por el tipo de virus con el que trabajamos. Porque en realidad, María, vos sabés también como yo, que no se ha erradicado ninguna enfermedad que sin una vacuna efectiva. Se erradicó la viruela, está prácticamente erradicada la polio, y para de contar. Sí. Y en ambos casos es por la existencia de vacunas efectivas, así que se necesitarían varios aviones narco para esto. Bueno, y habíamos quedado, dijimos, el primerito el tratamiento, el diagnóstico en realidad el primero, ¿no? Después cuando vino el tratamiento, los inhibidores de proteasa, antes y después el tratamiento de triple. ¿Cuál es el hito que sigue? Que nos involucra. No, el hito que sigue es el de los inhibidores de lente grasa. Exacto. Diríamos, ¿no? Porque me parece que ese realmente es un cambio de paradigma que permite hacer tratamientos simplificados, 1 o 2 pastillas por día. Pero eso fue en el año 2009. Pero en el año 2014 lo que nos involucra, como decís, fue cuando, en el ánimo de pensar, a ver... Nunca te pregunté, ¿de dónde salió la idea? ¿Por qué? Te cuento de dónde salió la idea. En primer lugar, la evidencia de que es un tratamiento de por vida. El día de hoy, si lo explicamos a los pacientes, puede haber una cura el día de mañana, pero al día de hoy el tratamiento es de por vida. A un chico de 20 años le estás diciendo, cuando te mueras a los 95 vas a estar tomando terapia antirretroviral. Son sustancias químicas finalmente, muy benignas ahora, pero siguen siendo sustancias químicas. Entonces no habrá una forma de usar terapia doble. Los intentos que se habían hecho de terapia doble habían fallado. ¿Por qué? Porque se procuraba hacer terapia doble con dos drogas de la misma categoría. Acetate más 3TC, acetate más DDI, no. Estabas atacando a la misma enzima. Empiezan a aparecer los estudios de monoterapia, eso fue lo que me llamó la atención. Monoterapia con caletra, por ejemplo, que estaban bastante bien,
pero no daban no inferioridad con respecto a la terapia triple. Pero estaban ahí, o sea, 74% contra 80, 75 contra 81, estaban ahí. Y entonces yo, que siempre le tengo mucha confianza al 3TC, porque es una droga que iba a ser pronto genérica en aquel momento, ahora ya es genérica, muy bien tolerada, sin interacciones medicamentosas, prácticamente sin toxicidad, que se puede tomar una vez por día, que es barata. Dije, ¿qué pasa si le agregamos 3TC al Caletra? Y ahí le propongo al laboratorio Abbott de aquella época, que ahora se llama AVI, para ver si estaban dispuestos a financiar un estudio de Caletra con 3TC. Y de vueltas, finalmente decidieron hacerlo, lo llamamos Gardel, porque era Global Antiretroviral Design Encompassing Lamivudine en Lopinavir, porque queríamos que tuviera un nombre argentino. Una impronta, que después me decían el tango, no, claro. El Gardel no es tango. Así es. Bueno, y hicimos el Gardel, que lo hicimos juntos. Fue un esfuerzo grande. Recuerdo cuando vino el director de virología de Abbott a Buenos Aires y le presenté al equipo, que eran 5 personas. Digo, este es el equipo que está manejando el Gardel. ¿Dónde están los demás?, me dijo. No, éramos nosotros 5. Bueno, ustedes 5 y yo. Y bueno, y ahí hicimos una publicación en el Lancet Infectious Diseases, donde dijimos, y nunca fue rebatido, que era el primer estudio randomizado que demostraba la no inferioridad de la terapia doble con respecto a la terapia triple. Basados en esa experiencia hicimos el estudio Andes con darunavir y ritonavir, y ahí, cuando aparecen los inhibidores de la integrasa, viendo la potencia que tenía el dolutegravir, yo hablo con el laboratorio que lo produce y les propongo por qué no hacemos un estudio con dolutegravir y 3TC. No, bueno, tenemos que consultar, tenemos que ver, bueno, había mucho temor. Y recuerdo que en un CROI me dicen que el CEO de BIF, el laboratorio BIF a nivel internacional, que es Glaxo en Argentina, quería verme para hablar de la propuesta. Y entonces me acuerdo, un hombre muy simpático, un francés llamado Dominique Limet, me dice, convénzame de por qué BIF tiene que financiar este estudio. Le digo, pues usted puede ser la primera compañía que saque una terapia doble que sea usable. Le digo, porque con la lopinavir y ritonavir no funciona, porque son 4 comprimidos por día, es un tratamiento que la gente no va a querer tomar. Y usted puede ser la primera compañía que abra la terapia doble. Me dijo, es un buen argumento. Y decidieron financiar el estudio PADL, que fue un estudio con 20 pacientes, muy cuidadosamente diseñado. Primero incluimos 10 y pusimos como criterio que si a las 8 semanas el 80%, o sea 8 de 10, no tenían una caída de por lo menos un logaritmo, parábamos el estudio. Pero claro, la carga viral con la señal de integrasa baja muy rápido. A la semana 8 estaban todos indetectables, incorporamos los otros 10 y terminamos el estudio a la semana 48, a la semana 96 con un 95% de eficacia por protocolo y 90% de eficacia en intención de tratar, porque un paciente hizo un evento adverso serio con carga viral indetectable, salió del estudio, y uno tuvo fallo virológico definido por el protocolo, pero que resuprimió después con la misma medicación, pero fue fallo para respetar el protocolo. Basado en esos datos, recuerdo que a mí me citaron en otro CROI la gente del ACTC, que estaban preparando un estudio similar y querían saber cómo nos iba en el estudio nuestro. Lo presenté, ellos hacen el ACTC 53-53, que en vez de poner 20 pacientes como hicimos nosotros, pusieron 100 pacientes. Y además, en vez de tener un coto de 100.000 copias para ingresar, como teníamos nosotros, pese a lo cual se nos metieron 4 pacientes sí, con más de 100.000, pusieron... En el baseline, ¿no? En el baseline, sí, por supuesto, claro. En el screening no, pero en el baseline tenía que acabar. Pusieron un tope de 500.000 copias. Y tuvieron muy buenos resultados, con una situación de preocupación, porque hubo 3 fallos, y uno de los fallos seleccionó la mutación M184B, lo cual no es sorprendente porque era 3TC, pero uno seleccionó la 263K, que es una mutación para dolutegravir, que no es grave porque afecta la replicación viral, pero seleccionaste una mutación para integrasas. Bueno, con esos resultados en la mano, deciden hacer los estudios Gemini, 1.400 pacientes, multicéntrico, internacional, etcétera, etcétera, Gemini 1 y Gemini 2, en paralelo, y recuerdo todavía como el día de hoy como un momento crítico cuando me llaman para hacer la teleconferencia porque nos van a revelar los resultados.
empiezan a pasar diapositivas, fundamentos del estudio, qué es el dolor, qué es especialización. Show me the money. Vamos al final. Quiero ver sobre Claro. todo qué pasó con la mano. Me muestran los resultados de no inferioridad, primer alivio, y no me mostraban los datos de resistencia. No hubo un solo paciente que seleccionara resistencia, lo cual, digamos, fue fantástico. Y después hubo que empezar todo un trabajo para convencer a la gente, porque la verdad que durante muchos años le martillamos la cabeza a los médicos que hay que usar 3 drogas y de repente aparecemos con una estrategia de 2 drogas. Hoy, más que nada porque la gente tiene esas 2 drogas antiguas en la cabeza. Claro. Porque bueno, con 2 drogas no fue mal, pero eran otras 2 drogas. Bueno, no es esta estrategia. el caso es que hoy la terapia doble con doloterapia y 3TC o por inhibidor de la proteasa y 3TC está incorporada en todas las guías internacionales, incluyendo las guías nuestras de SADI. ¿Pensaste alguna vez que ibas a cambiar la estrategia de tratamiento del HIV, que ibas No. a estar en las guías internacionales de tratamiento? La verdad que no. Yo pensaba que era una estrategia para probar y que podía aparecer, pero bueno, fue tan convincente, tan fuerte, digamos, la evidencia del estudio Gemini, de los estudios Gemini, que terminó así. Y ahí te iba a hacer una pregunta. Y es más, de todos los premios que recibiste en tu vida, Sí. incluyendo esto como un premio también, entrar en la guía como un premio personal, ¿no? ¿Cuál es el premio que para vos es un premio el que más te llena, digamos? Yo creo que es ese. Entrar en las guías. Yo creo que sí, que el hecho de una actividad generada por el equipo de investigación de Fundación Huésped termina modificando los paradigmas de tratamiento. Y fíjate que todos los tratamientos nuevos que vienen ahora, cabotegravir, pivirina, los tratamientos basados en enacapavir, todo lo que es long-acting, es todo con 2 drogas. Sí. Es decir, cambió el paradigma de tratamiento. No quiere decir que el que use 3 drogas esté siendo algo malo, ¿eh? O sea, es una alternativa más. Pero como decimos, el que usa 3 en este momento se tiene que preguntar ¿por qué 3? Claro. No ya por qué 2, sino por qué 3. ¿Para qué pongo la tercera? Exactamente. Si la pongo nada más que para hacer toxicidad, bueno, no la pongas, ¿no es cierto? Tus padres, ¿qué llegaron a ver de tu fama? Bueno, mi padre falleció en el 2001, 15 días antes del Congreso, porque nosotros organizamos el primer Congreso de Patogénesis de la IAS, también con un grupo reducido de 5 o 6 personas, ¿no? Y mi viejo se murió de un problema coronario, y recuerdo que él estaba internado en la terapia intensiva del San Camilo, y me dijo, te voy a arruinar tu congreso, me dijo. El congreso empezó el 8 de julio y él se murió exactamente 15 días antes. Mi mamá vivió mucho tiempo más, pues se murió a los 104 años, así que imagínate. Se murió en el año 2014. Y se llegó a ver famoso, hablando inglés en los congresos, cambiando la guía de tratamiento. Por supuesto. Y sobre todo lo que era, es otro premio. Lo que era lo más importante, me vio con Mirta Legrand, por ejemplo. Claro. ¿Y tu familia qué dice de esta fama así? Porque vos solo entras a los lugares y la gente, esto es Pedro Kahn. Sí, sobre todo después de la pandemia de COVID. Porque, digamos, yo estaba en el comité asesor y por razones que todavía al día de hoy no entiendo, el presidente me eligió como su mascota para acompañarlo. Claro, y ahí te pusiste más televisivo, digamos. La gente por ahí no asociaba cara con Pedro Kahn y ahí te hiciste más conocido para los de afuera del mundo del HIV, digamos. Claro, por supuesto. Y bueno, qué sé yo, la verdad que la familia siempre me acompañó en ese sentido, nunca tuvo una... A veces algunos de los chicos le daban vergüenza porque está en el lugar y decía, usted es el doctor de la televisión, bueno, pero fuera de eso no me generó problemas, no. Porque bueno, digamos que recorrimos toda esta historia, la HIV, toda tu carrera, todo, y además tuviste hijos. Además tuve una vida. Además tuve 3 hijos, sí, de los cuales estoy muy orgulloso y contento. Una es médica, en Florencia, que todos la conocen, una es abogada, que es Mariana, y Leandro, que fue, digamos, por un lado egresado de TEA, de la carrera de periodismo, y después hizo la licenciatura en ciencia política. Y bueno, vamos al futuro del HIV. ¿Qué es el futuro del HIV? El futuro cercano son los tratamientos de acción prolongada, semanales, mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales o eventualmente anuales, con drogas de acción ultra prolongada. En eso están trabajando las 3 o 4 compañías que realmente están investigando en el tema, están trabajando en eso. Todo, como te vuelvo a repetir, en base a terapia doble. En el futuro más inmediato, cura y vacuna. Hay grupos muy fuertes trabajando en cura, hay drogas que parecen que pueden influir. Yo creo que no pasa tanto por más antivirales, pasa en realidad por más sostén del sistema inmunológico.
Es decir, para poder obtener una cura, y cuando hablamos de cura es importante aclararle, sobre todo para la audiencia joven, que hay dos tipos de cura. Está la cura esterilizante, ¿no es cierto? Que desaparece el HIV, te curaste como te curas de una gripe, digamos. Y está la cura funcional, que te permite estar largos periodos sin tratamiento. Un poco el estilo de los tratamientos oncológicos. Haces una inducción, por decir algo, 5 años de terapia antirretroviral con carga viral indetectable, suspendés, le das el estímulo inmunológico, le das vacunas, le das algunos de los IMAP, algunos de los anticuerpos monoclonales, etcétera, una mezcla de esas cosas, una anti-PD1, hay distintas estrategias que están en marcha, y por ahí no volvés a retomar la terapia antirretroviral por 5 años, 10 años, o por ahí nunca más. Esa es una cura funcional. Seguís siendo HIV positivo, porque no erradicaste el virus de los reservorios, pero ya no se replica. Y para eso hay dos estrategias. Una se llama shock and kill, que significa tratar de choquear, de alguna manera golpear a las células para que larguen todo el HIV a la circulación y matarlo con los antirretrovirales. Y la otra se llama block and lock, es decir, de alguna manera encerrar el virus dentro de los reservorios y impedir que salga. Son dos estrategias distintas. Y te digo una cosa, hay una investigación de un investigador argentino que se llama Gabriel Rabinovich, con las galectinas, con el cual estamos en conversaciones porque las galectinas podrían ser una estrategia para la estrategia de block and lock. Es una idea posible de la cual vamos yo creo que hay que prestarle mucha atención a Gabriel porque creo que su trabajo de las galectinas es posible que sea nuestro próximo premio Nobel. Si vos dijeras, o sea, visto desde tu historia, ¿no? Para vos, dijimos, bueno, el tratamiento antirretroviral, pero específicamente, si tuvieras que 3 hitos de la historia del HIV, del principio, del medio y lo que nos viene. Bueno, como hitos, sin duda, todo lo que pasó alrededor de la conferencia de Vancouver en el 96, ¿no? Carga viral y inhibidores de proteasa, terapia triple, inhibidores no nucleócidos. Ese es un hito seguro. El segundo hito yo creo que es la aparición de los inhibidores de la integrasa, y el tercero posiblemente sean las terapias de larga duración, que tienen mucha ventaja para los pacientes, muy difíciles de implementar las que tenemos ahora, ¿no? Con todas las pero quizás es una primera generación. Es una primera generación, es como, yo digo... Como nos pasó con los tratamientos para hepatitis C, como muy complejos al inicio. O como los inhibidores de la proteasa, saquinavir y alfinavir, y hoy tenemos, digamos, alternativas mejores. Así que esa sería una tercera situación, que son los tratamientos de acción prolongada, que te permiten superar problemas de adherencia, llegar a poblaciones difíciles de tratar. Es decir, me parece que es un hito importante. Lo hablamos de PrEP. Sí. Y la mencionamos. Bueno, la estrategia de PrEP es una estrategia muy subutilizada en el mundo, pero francamente muy efectiva. Indudablemente que uno de los hallazgos más importantes se lo debemos también a un argentino, que es Julio Montaner, que es la idea del tratamiento como prevención, ¿no? Esa idea de indetectable igual intransmisible. Pero eso es para las personas que están tratadas. Pero hay personas que están en riesgo, que tienen conductas de riesgo, que se ha demostrado con el PrEP una eficacia que es superior al 86%, en realidad es mayor todavía, pero en los estudios clínicos el 86%, tanto en el estudio Proud como en el estudio Hypergay, un estudio hecho por británicos y otro hecho por franceses. Y realmente reduce el riesgo de infección de una manera muy significativa. Entonces lo que tenemos que hacer es expandir los programas de PrEP que, asociados con el tratamiento como prevención, por ejemplo, permitieron en las clínicas de Londres bajar enormemente la incidencia de nuevos casos. Porque si no, estamos ante una situación que se va a volver cada vez más dificultosa. Por suerte, los pacientes tienen sobrevida muy similar a los pacientes HIV negativos. Entonces tenemos más pacientes para tratar. Si se siguen agregando, como en la Argentina, 5.000 casos nuevos por año, va a llegar un momento que los servicios van a reventar de la cantidad de pacientes. Ya de hecho, hay dificultad con los turnos y todo lo demás. Así que tenemos que encontrar mecanismos para reducir la tasa de infección. Para eso hay que testear más, descentralizar el testeo y, digamos, rápidamente hacer, digamos, en los centros de testeo una especie de tren con parada única. ¿A qué me refiero? Venís a testearte porque sos población de riesgo. ¿Sos positiva? Rápidamente te derivo o rápidamente te indico el tratamiento. ¿Sos negativa? Te indico PrEP. En la misma visita, si fuera posible. Si estás psicológicamente preparado para iniciarlo. De modo tal de no desperdiciar oportunidades, ¿no? Que la gente no se vaya con un diagnóstico. Sí, evitar las oportunidades perdidas, claro. Porque vemos que la gente
va por todo el sistema de salud y llega tarde. Así A veces es. seguimos teniendo un diagnóstico tardío que no logramos vencer esas cifras. Sí, estamos arriba del 30%. Sí, sí. ¿Es una prioridad el HIV en las agendas de los países? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque las Naciones Unidas hicieron los objetivos de desarrollo sustentable y el HIV como tal no está mencionado. Está mencionado mejorar la salud pública, etcétera, etcétera, pero el HIV desapareció como una categoría que estaba en los objetivos del milenio. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Es una pregunta difícil de contestar. ¿Por qué? Porque documentos de organizaciones internacionales como la OMS, la OPS, ONU-SIDA, Naciones Unidas, etcétera, estamos llenos. También tenemos documentos que dicen que los ingleses tienen que sentarse a negociar Malvinas con Argentina y no lo hacen. Hay documentos que dicen que debe negociarse la paz entre Israel y Palestina y tampoco sucede. Sí, sí. O sea acciones, no documentos. Claro, documentos, digamos, hay muchos. Bueno, digamos, en esos documentos el hecho de estar mencionado o no estar mencionado tiene una importancia política, no tiene una importancia práctica. Vos fíjate que el Fondo de Naciones Unidas para combatir 3 enfermedades, malaria, tuberculosis y VIH, tiene problemas de financiamiento. Cuando tiene que estar financiado por países que tienen PBIs altísimos y tienen posibilidades enormes de contribuir. Sin embargo, hay países que son muy consistentes en soporte, como Holanda, por ejemplo, países nórdicos, etc. Estados Unidos, que tiene su propio programa con el PEPFAR, que es, digamos, creo que la única cosa, me permite una opinión personal, la única cosa buena que hizo el presidente Bush fue crear el PEPFAR. Por lo demás hizo muchas macanas en su país, pero el programa PEPFAR salvó millones de vidas realmente, porque llevó tratamiento a los países de África y a Haití en nuestro continente, que de otra manera no lo hubieran recibido. Pero hay muchos países que se hacen los distraídos y tienen PBIs altísimos. Es una contribución mínima lo que necesitan. Sin embargo, cuesta lo que ellos llaman el replenishment del fondo, ¿no? Cada 3 años tienen que estar mendigando para que los países pongan plata. Porque hay países que no tienen prevalencia del 20%, incidencias altísimas y no pueden pagar sus propios tratamientos sin ayuda externa. No es el caso de la Argentina, por supuesto, ¿no? Pero hay países que sí, que están en esa situación. Si tuviéramos que así redondear para terminar, ¿cuál es la mayor enseñanza que te dejó esta epidemia específicamente del HIV? La mayor enseñanza que me dejó es, de alguna manera darme un baño de humildad, porque tuve que aprender cosas que no sabía. Yo me creía que sabía, que yo salí con mi título de infectólogo bajo el brazo y con el Mandel al lado no había secretos para mí. Y aprendí muchas cosas, aprendí sobre enfermedades infecciosas, pero sobre todo aprendí mucho el costado humano, ¿no? Yo creo que infectología es la más humana de las ciencias médicas. De alguna manera es la que tiene el componente más interactivo con el paciente. No digo que los otros no lo tengan, pero todo lo social, una conversación que recuerdo una vez un diabetólogo me dijo: ¿es verdad que los pacientes hablan en los congresos de ustedes? Le digo: sí, es verdad. Sí. Me dice: qué locura. Y ojalá pudieran hablar en otros también. Le digo: mira, sería muy bueno para ustedes hacer una mesa sobre el tratamiento de la diabetes y poner un diabético. Y que la gente pueda opinar, el usuario. Que un diabético insulino dependiente les cuente lo que significa inyectarse 2 veces por día. Es decir, ese tipo de acercamiento humano, social, etcétera, a mí me completó como profesional, sin duda. Bueno, muchas gracias. No, al contrario.